Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a dar continuidad a la sesión del día de hoy para poder cerrar nuestra sesión, que ha sido una sesión muy interesante. Prácticamente de los temas vistos hoy, cada tema podría ser un diplomado nada más, ¿no? Y vamos a cerrar el día de hoy con también una conferencia magistral muy importante que tiene que ver con los fundamentos del metamodelo ECO2 que hemos venido platicando mucho, ¿no? Y bueno, nos da muchísimo gusto recibir aquí a un querido colega y amigo, profesor universitario, Manuel Velasco Vázquez, que va justamente a impartirnos esta conferencia sobre los fundamentos del metamodelo ECO2. Manuel Velasco es licenciado en Trabajo Social, egresado de la propia Escuela Nacional de Trabajo Social, con estudios de maestría en Trabajo Social también en la propia Universidad Nacional. Tiene una trayectoria muy importante en términos de que él es formador, ¿no?, y constructor de este modelo tan importante. Tiene una experiencia también muy relevante, no solamente académica, donde es profesor de la Escuela de Trabajo Social y actualmente es el jefe de Departamento de Prácticas Escolares de la ENS, sí, actualmente. Pero en su trayectoria pues tiene una experiencia muy importante, sobre todo en las diferentes organizaciones de la sociedad civil, específicamente de donde surge y se sistematiza este modelo, ¿no?, que es el centro, el CAFAC, Centro de Cáritas de Formación, que es una organización muy importante que no solamente se dedica a un trabajo de intervención, sino también de sistematización, de construcción de conocimientos, y va a ser muy importante, independientemente que va a tener relación también, Manuel, con muchas organizaciones de la sociedad civil, donde participa como asesor, como miembro del patronato, como la Fundación Ama la Vida, la CEJUV, ¿no?, Centro Juvenil de CEJUV, y varias organizaciones donde ha tenido como una participación muy importante, ¿no? También un perfil que hemos venido comentando, un perfil con una bien importante posicionamiento de reflexión académica, pero también un perfil con una práctica muy importante, sobre todo en el ámbito de la sociedad civil. Y actualmente también él coordina diferentes redes que tienen que ver con el metamodelo ECO2 en diferentes regiones del mundo, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, y lógicamente también todo lo que se hace con este modelo aquí en México. Así que, Manuel, siempre es un gustazo que nos acompañe. También es una de las gentes que han estado aquí apoyándonos desde el primer diplomado, así que bueno, sin más le dejamos. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y a todos. Es un placer estar siempre con ustedes. Gracias, Eli, por seguirme invitando a compartir pues, un poco de lo que hemos podido aprender en relación a las intervenciones sobre el sufrimiento social y sobre todo lo que tiene que ver con el profesionalismo y fortalecimiento de nuestra disciplina, que es trabajo social, y pues que es fundamental, ¿no?, como seguir abriendo espacios para que los saberes, los conocimientos, las experiencias se puedan visualizar desde otros ámbitos para la intervención. Bueno, la invitación básicamente es para hablar sobre los fundamentos del metamodelo ECO2. Si quieres la siguiente, por favor. Ese sería un poco los contenidos, como pretendo abordar la presentación del día de hoy. Primero, un poco por qué creo que es importante o significativo hablar del modelo ECO2 en relación a lo que serían como reflexiones preliminares sobre el origen del trabajo social, algunos equívocos que hemos encontrado en relación a la actuación de nuestra disciplina como tal,
y cuáles serían como algunos retos, ¿no? Que pienso serían significativos y que nos dan como el antecedente para poder entonces referir por qué creemos que el metamodelo ECO2 puede ser pues como una propuesta de intervención. Y en el segundo punto, básicamente sobre el metamodelo, en relación a sus fundamentos, cuáles son los antecedentes, cuáles son los resultados del trabajo de conformación a partir de las primeras experiencias, cuáles son las principales hipótesis en relación al trabajo y al abordaje que se propone, objetivos, estrategia general, modalidades de intervención, incidencia, un poco hablar de la incidencia del metamodelo y experiencias de evaluación que se han realizado sobre el modelo. Entonces, si quieren, entonces comenzamos con esa propuesta. Aquí traigo algunas ideas que retomé de un compañero argentino que se llama Carlos Marchevsky, que en su libro El lazo social hace algunas reflexiones sobre lo que él refiere como el origen y el destino del trabajo social. Y me pareció muy interesante porque Marchevsky empieza a hablar de trabajo social en el entendido de que las posibilidades de nuestro desempeño profesional están muy ligados a lo que él refiere como el deseo fundante o como el mito fundante, también podremos referirlo, o como el karma de trabajo social. Y dice, ustedes entienden esta idea del karma en el entendido que pues, es como lo que nosotros pagamos en función de errores que en el pasado se han venido construyendo, pero él lo trata de colocar en relación a nuestra disciplina. Y dice que el deseo fundante en realidad está muy relacionado a una propuesta en donde el Estado como tal, en una lógica del capitalismo, recurre a nuestra profesión como un instrumento que va a tratar de contener sobre todo los movimientos sociales del socialismo, comunismo, etcétera, que se están construyendo en América Latina, y que en ese sentido se convirtió o nace como una profesión de instrumento para la mediación, el control o para la alineación, o sea, un instrumento para controlar, contener los movimientos sociales, las protestas, etcétera. Y en ese sentido, nuestro origen, el mito fundante, se convierte en el karma. Es decir, ¿qué es lo que finalmente organiza mucho de lo que dentro del ámbito institucional está definido para trabajo social? Pues es exactamente esta parte o esta definición de trabajo social en donde pues nuestra lógica es más como mediar, controlar, contener los problemas sociales, pero en una lógica mucho más de pues atender la amenaza que desde el Estado se construye y que está sustentada pues en esta lógica de la construcción de la política social, que como ustedes saben dentro de trabajo social pues fundamenta mucho la actuación de trabajo social. Entonces el Estado en una alarma social construye una política social, recurre a una carrera que nace bajo este contexto y que después pues el destino o el karma pues es precisamente la consolidación de esta propuesta, ¿no? Otra idea que tiene que ver como el encargo en el nombre, ¿no? En donde se dice que trabajo social, en trabajo social se conoce y se trabaja socialmente, pero con este discurso de se sabe un poco de todo y mucho de nada, ¿no? Entonces es una de las características o de las frases más recurrentes cuando hablamos de trabajo social, pues vemos de todo, de todas las disciplinas, de todas las asignaturas, sobre todo cuando estamos en el proceso formativo, pero no se alcanza a profundizar en un saber específico, mucho más especializado, que nos dé otro tipo de oportunidades de actuación ya en un nivel profesional. Pero también hace una reflexión en función de trabajo social como puntero político de la acción, en donde pues somos, entre otros aspectos, pues empleados que apoyamos o que estamos al servicio de otras disciplinas, ¿no? Es decir, el trabajo social está en colaboración de la medicina, pero es el colaborador o el asistente de los médicos, de los psicólogos, de los antropólogos, etcétera, de los tomadores de decisiones en relación a las intervenciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues este es como otro de los aspectos que él refiere, y en ese sentido, pues se convierte sobre todo en una actuación paliativa o mediadora. Y otra reflexión que Marchevsky hace en relación a pues, los antecedentes o el origen de nuestra disciplina, que dice o se pone la pregunta sobre cómo se define y cómo se construye el problema en relación a lo que después nos va a dar la materia de actuación, ¿no? Eso es fundamental porque normalmente se hace en una lógica vertical, desde una lógica arbitraria, ¿no? En esta perspectiva profesional en donde nosotros somos
Los especialistas y los sujetos con los que trabajamos son los receptores de los servicios, de las políticas o de los programas con los que nosotros estamos trabajando, pero nunca contemplamos la perspectiva del otro, ¿no? De lo que siente el otro, y esto nos genera después muchos problemas porque gran parte de los fracasos en las intervenciones sociales tiene que ver con esta desarticulación entre lo que yo ofrezco como profesional, como programa, como institución, frente a lo que el otro espera o lo que el otro siente o percibe que necesita como problema. Entonces pone esta pregunta, ¿no? de cómo se define el problema, cómo se construye la relación de ayuda, también en el entendido que en muchas ocasiones efectivamente esta definición y esta acción propiamente ya articulada de los servicios no contempla una construcción de la relación, y que este vacío genera un problema en la relación de ayuda, en el entendido que en muchas ocasiones nos encargan o nos contratan solamente para cubrir o cumplir programas, servicios, metas, etcétera, pero que estas no fueron nuevamente consensuadas o articuladas con los sujetos con los que trabajamos. Eso nos pone en una situación muy complicada porque nosotros queremos ayudar a los otros, al otro, pero en muchas ocasiones el otro no quiere ser ayudado. No solicitó ayuda, etcétera, es parte de una política, de una práctica institucional o de un programa, etcétera. Y en ese sentido hemos aprendido que primero, para generar una relación de ayuda, se necesita una relación. Es decir, necesitamos construir relación con el sujeto con el que vamos a trabajar. Esta relación puede trascender a una relación de confianza, y si logramos una relación de confianza, entonces se genera la relación de ayuda, y no al revés. En muchas ocasiones tenemos un problema porque estamos contratados con salarios, con tiempos, con metas específicas para generar resultados, pero entonces la relación de ayuda como tal no se genera, y eso nos mete en muchos problemas porque entonces entramos en simulaciones. Es decir, desde el ámbito institucional yo simulo a partir de los encargos que tengo de estar trabajando con el otro simula estar recibiendo una ayuda, pero ni yo ayudo ni el otro es ayudado, sino se construye una simulación de una actuación profesional. Y la otra, ¿quién resuelve el problema? Que es un poco lo que nos decía el ponente anterior, Carlos, sobre todo en relación a que hemos entendido que los protagonistas los protagonistas de la acción social, los que ponen el sentido de las respuestas, no somos nosotros. O sea, nosotros no salvamos a las personas con las que trabajamos, no somos ni superhéroes ni superdotados que con una varita mágica o con los poderes vamos a cambiar la vida de las personas, sino hemos entendido que son las personas las que se salvan a sí mismas, ¿no? Nosotros no salvamos al otro, es el otro el que se salva a sí mismo, y eso implica tratar de reflexionar pues una perspectiva distinta de cómo nos vinculamos con esto. Entonces, bueno, esto nos dice Marcheschi en relación al origen. Después quisiera retomar algunas palabras de uno de mis profesores, sobre todo en relación al modelo ECO 2. Yo estoy formado en el ECO 2, pero también soy trabajador social y bueno, no es mi único profesor. El maestro Eli fue mi profesor en la maestría, he aprendido mucho de él. Y bueno, Merlo haciendo una reflexión sobre el trabajo social, decía que hay como 4 equívocos de nuestro actuar profesional. Uno que tiene que ver con una perspectiva del Salvador, donde podemos evocar la imagen de Don Quijote que está peleándose con el molino, ¿no? En el sentido de una idealización, una intervención idealizada o utópica que está fundamentada sobre todo en la fe o el autoengaño. Es decir, yo soy el Salvador y yo voy a salvar y rescatar a la Dulcinea que está siendo atacada por el dragón, y yo soy el único que puede salvarlo. Pero, al igual que en el libro de Cervantes, pues en realidad todo lo que estamos observando es una ilusión profesional sobre la necesidad del problema y la relación que construimos con el otro. Y ahí hay un equívoco, es decir, porque nosotros en realidad no salvamos a los demás. Un segundo equívoco que refiere como a partir de la ingeniería social, en donde está pues la intención de pues solucionar todo en una forma segura, en una forma controlada y en una forma definitiva. Acabemos con el consumo de sustancias psicoactivos en el mundo, ¿no? Entonces, para siempre, todo el tiempo, para todas las personas, etcétera.
y que en realidad se convierte en una forma de sadismo institucional, porque son proyecciones utópicas que no son posibles de alcanzar, pero que las instituciones nos imponen, ¿no? Entonces tenemos que acabar con las adicciones, tenemos que acabar con la violencia, cuando muchos de estos fenómenos sociales son fenómenos relacionales, y como nosotros somos seres que nacemos en sociedad, construimos y nos desarrollamos en sociedad, pues nunca se van a acabar, siempre se van a seguir generando, etc. Y entonces fracasamos. Una tercera perspectiva más funcionalista, en donde pues hay una obsesión, ¿no?, de encontrar en esta lógica de la metáfora del reloj o del sistema médico en el cuerpo, ¿no?, o sea, cuál es el órgano que funciona mal, y entonces vamos a aislar ese órgano de la sociedad, lo vamos a sacar como si fuera un tumor o como si fuera un cáncer, etcétera, o una engrane que no encaja con los demás, que ya se atrofió y que entonces hay que quitarlo para que el reloj siga funcionando completamente bien. Y es una perspectiva que pone o deposita el problema en la persona o en los sujetos, pero no en el contexto, y no visualiza otro tipo de articulaciones mucho más complejas, que pues hoy se hace como la convocatoria o la invitación a trascender para tener unos abordajes mucho más integrales, ¿no?, en ese sentido. ¿Me podrían regalar un poquito de agua? Gracias. Y la otra perspectiva, la de los super investigadores, pero que estudian, que se forman, que acaban con la licenciatura, que acaban con la maestría, que acaban con el doctorado, etcétera, que generan mucha investigación, pero que como defecto, y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra profesión, es que no aterrizan. Es decir, investigaciones que en el fondo se convierten en investigaciones completamente banales, es un saber por saber, pero que no abona a la intervención y que no abona al cambio social. Entonces, y esa es una de las cosas que se critica mucho del trabajo social. O sea, nosotros sabemos, pero no sabemos por saber, sino sabemos para intervenir, sabemos porque el objetivo de la profesión es precisamente el cambio social. Entonces ahí hay pues un equívoco más, y los que proponen encerrar, separar o erradicar la diferencia, y en ese sentido generar procesos en un círculo vicioso de mayor marginación, exclusión o vulnerabilidad de las personas. Y al final, Merlo nos dice que una perspectiva que podría ser congruente a proponerse pues, en estos tiempos tiene que ver con la necesidad de observar un encuentro entre los sujetos, donde nosotros somos un sujeto, no somos diferentes a las personas con las que trabajamos, porque venimos de situaciones de sufrimiento, marginación, como las personas con las que trabajamos. Entonces no nos hace eso diferente, nos reconocemos como sujetos, pero sujetos profesionales con ciertas capacidades y competencias, que nos encontramos con otros sujetos que también tienen capacidades y competencias y que también tienen éxitos. Por ejemplo, Carlos hace rato hablaba de cuando se hace un acercamiento a la comunidad, no solamente se hace el acercamiento desde la perspectiva de lo que les falta o del malestar o del problema, sino desde la perspectiva del éxito, o sea, dónde ellos han podido abonar en el éxito, y en ese sentido, cómo entre sujetos somos capaces de generar un encuentro donde la tarea, así lo diría, es muy metafórico, pero me gusta mucho decirlo así, es acompañar sus sueños. Acompañar los sueños de las personas con las que trabajamos, el deseo, la fuerza, la necesidad, de tal manera que se genere la expectativa de una comunidad en una relación entre lo que podría utilizarse como metáfora, el río y el cauce. El río es la comunidad, o el río son los sujetos con los que trabajamos, y nosotros somos el cauce que vamos acompañando el río, y en ese sentido nuestra función es estar allí, acompañarle para que se salve a sí mismo, porque nosotros no salvamos a los sujetos, son ellos los que se salvan a sí mismos, y entonces nosotros acompañamos en esa recuperación del sueño. Esta idea del sueño es muy recurrente, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de planeación estratégica, se habla de la utopía, se habla del sueño, etcétera, pero es como la posibilidad, ¿no?, de empezar a construir una perspectiva distinta de lo que somos como sujetos sociales, y también lo mencionó un poco Carlos, que tiene que ver con este proceso de la identidad, y que nuestro compañero también ahí preguntaba, ¿no?
efectivamente mucho tiene el comportamiento de los grupos sociales y las relaciones sociales y el sufrimiento social como resultado de ese comportamiento tiene que ver mucho con la identidad de las personas. Entonces gran parte del trabajo, como lo hemos entendido, tiene que ver con modificar las representaciones sociales que las personas tienen sobre sí mismas para que se visualicen de una manera diferente, para que se proyecten de una manera diferente y en ese sentido encuentren y se encaminen a construir nuevas posibilidades de vida. Entonces, y en ese sentido la tarea es como más acompañar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serían pues algunos retos que Morin nos dice en este documento muy importante, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, cuando nos habla de la complejidad, ¿no? Su perspectiva de la complejidad, pues que es necesario reflexionar sobre cómo se obtiene y cómo se apropia el conocimiento. Porque si este ejercicio previo de cómo se obtiene y cómo se reflexiona, que tiene que ver con el diagnóstico en trabajo social, o sea, si nosotros no sabemos diagnosticar, no vamos a tener la información suficiente para entender cuál es la situación de los sujetos y después para proponer algunas estrategias de cambio. En ese sentido, para tratar de entender cuáles son esos problemas, cuáles son esas necesidades, pero también entender que en muchas ocasiones nuestras experiencias fallidas o de fracaso tienen que ver con este tipo de investigaciones diagnósticas que se construyen en una lógica de lo que Morin llama el error y la ilusión. O sea, a veces somos complacientes. En muchas ocasiones, no es poco frecuente, ocurre que muchos proyectos o muchas instituciones generan diagnósticos solo para avalar el programa o la política que ya estaba definida, es decir, como una forma de justificación. En ese sentido, el diagnóstico y el conocimiento se convierten en un instrumento completamente inútil para la actuación de nuestra profesión. O sea, el conocimiento es fundamental para orientar la estrategia. Y bueno, nos propone la necesidad de entender el equilibrio de esta perspectiva subjetiva con una lógica racional, ¿no?, entre la razón y la emoción. La parte subjetiva como parte esencial del conocimiento, sobre todo cuando se construyen relaciones. Entonces Morin nos dice que sería conveniente empezar a transitar de una observación del Homo sapiens, ¿no?, del hombre lógico, racional, articulado, coherente, etcétera, ordenado, con la que nosotros trabajamos, porque cuando observamos o definimos un problema social y nosotros estamos en una institución que tiene un servicio, dice, bueno, ahí hay una necesidad, nosotros tenemos un servicio, pues hay que conectar la necesidad con el servicio, con el recurso, y entonces pues ellos tendrían que responder automáticamente a lo que estamos proponiendo como parte del trabajo. Y en muchas ocasiones en las intervenciones sociales eso no es cierto. O sea, nos topamos con que la gente no quiere participar, no quiere colaborar, no es constante en los procesos, abandona constantemente los procesos y decimos, bueno, ¿qué les pasa? ¿Por qué si nosotros tenemos los recursos, las respuestas a sus problemas, por qué la gente no se ancla, etcétera? Pues precisamente porque Morin dice, así como somos racionales, o podemos ser racionales y coherentes como se propone en esta lógica del Homo sapiens, también somos irracionales, y también somos locos, y también somos apasionados, y también somos místicos y religiosos y artistas. Y entonces dice, tendríamos que pasar de una percepción de cómo se reconoce a los otros, desde esta lógica racional a lo que él refiere como el Homo complexus. En realidad somos personas complejas, que no siempre somos coherentes, sobre todo en relación a la perspectiva desde el otro, ¿no?, y desde cómo se definen los problemas, las demandas o las necesidades sociales. Entonces, esta perspectiva subjetiva es muy importante desde el punto de vista de cómo se construye el conocimiento, porque yo puedo pensar que ustedes tienen un problema de formación que yo necesito llenar porque yo soy el experto en formación, y entonces ustedes tienen un vacío que yo tengo que llenar, pero no los entiendo, en realidad no sé si eso es lo que están pensando realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo anclamos en la relación desde la perspectiva del otro, de lo que necesita el otro, y acompañamos, ¿no?, en esta recuperación del sueño, del deseo, para generar cambios? Y en ese sentido, pues también Morin nos dice que el conocimiento no es el espejo de las cosas. Finalmente, el conocimiento también es una percepción, y son traducciones y son reconstrucciones de lo que nosotros estamos observando y que entendemos o definimos como realidad.
Y en ese sentido que hemos aprendido saberes desunidos, divididos, compartimentados, de realidades o problemas cada vez más polidisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales o planetarios. Metamodelo, y por eso creo que con estos fundamentos pues es importante tener como nuevas perspectivas de acercamiento a las realidades sociales, ¿no? Entonces el metamodelo ECO2 nace entre 1995 y 98 en una articulación de red, y esta me parece muy importante referirla porque la articulación de red como símbolo o como mito de origen es lo que fundamenta una de las teorías y abordajes que posteriormente en forma recurrente se trabajan dentro del modelo, que es el tema de la intervención a partir de la teoría de redes. Los 4 organizaciones que trabajaban el tema de jóvenes, cada una con perspectiva completamente distinta, desde prevención, promoción social, organización, derechos humanos y tratamiento de adicciones, decían, bueno, tenemos muchos problemas con los jóvenes y por más que trabajamos nos damos cuenta que no logramos los resultados que queremos, sobre todo cuando estamos hablando de cambio social. Nos sentíamos en una metáfora de la rueda de la fortuna, ¿no? Estarnos moviendo mucho, estar trabajando mucho, pero en el fondo no cambiar absolutamente nada de lo que estábamos generando con las personas con las que trabajamos. Y en ese sentido se trató de hacer una reflexión en donde las modalidades que se estaban realizando desde las organizaciones de la sociedad civil pudieran empezar a conectarse y articularse, entre otras cosas, para dejar de manosear a las personas con las que trabajamos. Es decir, se puede hacer prevención y de prevención pasar a tratamiento y de tratamiento pasar a otras modalidades de trabajo, o no se puede, porque normalmente, hace 20 años por lo menos, cada modalidad de trabajo estaba desarticulada como una superespecialización, pero que no tenía que ver con las otras. Cuando estamos hablando de personas humanas que son integrales, ¿no? Que la parte espiritual o física pues están en la misma persona, pero que cuando institucionalmente, desde los proyectos o programas, cada uno atiende solamente su parte, pues se queda en una lógica de intervención reducida y parcializada de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, se hace un protocolo de investigación que financia la Unión Europea y los resultados son la construcción del metamodelo ECO2, que es un juego de palabras. ECO2 representa epistemología de la complejidad, primer ECO, epistemología de la complejidad, ética y comunitaria, segundo ECO, ECO al cuadrado o modelo ECO2. Y esos son como diríamos, como los pilares de presupuestos que están detrás de la propuesta. Primero, tenemos que trabajar sobre los fenómenos sociales bajo una perspectiva compleja. Tenemos que recuperar el cómo se construye el conocimiento desde esta perspectiva compleja, porque hemos entendido que el problema de pobreza está vinculado al tema de violencia, y está vinculado al tema de adicciones, y está vinculado a la falta de oportunidades, de cuestiones laborales, etc. O sea, no hay problemas aislados, puros. Los problemas son problemas complejos, entrelazados, articulados. Si queremos ser más eficientes en relación a cómo ofrecemos respuestas, también tendríamos que tener una perspectiva de entendimiento de los fenómenos de una forma distinta. Entonces, primer tema, epistemología de la complejidad. La otra, una postura ética, que tiene que ver con un reconocimiento que el problema no solo está en el otro, no solamente está en las personas con las que trabajamos. El problema también, y en muchas ocasiones, está en los sujetos sociales que profesionalmente trabajamos en las instituciones y que actuamos con los demás. Es decir, que mucho del problema tiene que ver con cómo yo me acerco, cómo me relaciono, cómo genero los servicios, cómo atiendo a las personas, etc. Y en ese sentido, una postura ética implicaría reconocer que nosotros también nos equivocamos cuando trabajamos con las personas. Entonces hay que reflexionar sobre cómo lo hacemos, cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Y una perspectiva comunitaria que tiene que ver también con esta perspectiva sistémica, ecológica, integral, incluso yo diría dual, ¿no? Desde la perspectiva prehispánica, en donde no hay absolutos, ¿no? La necesidad de ubicar la interconexión de los sistemas y de los grupos sociales. Otro resultado fue, el segundo, ¿sigue? Es que yo estoy aquí en mi computadora y ahí tienen la presentación, ¿sigue? El segundo resultado fue la conformación del Centro Cáritas de Formación, que es la institución en la que he trabajado algunos años y que desde allí se propuso
la capacitación y profesionalización de recursos humanos de muchas organizaciones civiles. La que sigue. Después se construye una primera red de organizaciones que se caracterizan por utilizar el modelo que se llama la REMOIS, Red Mexicana de Organizaciones que Intervienen en Situaciones de Sufrimiento Social, la que sigue, y después la conformación de varios centros de formación y de varias organizaciones en un nivel básicamente o prácticamente latinoamericano, ¿no? Entonces se construyen otros centros de formación, sobre todo en el entendido que nuestros financiadores observaron que lo que estábamos construyendo era válido para atender no solamente el tema de origen, que es el tema de las adicciones, sino otras situaciones asociadas o de sufrimiento social, y en ese sentido también válido para otros contextos y para otros países, de tal manera que los financiadores decían, bueno, pues esto también me sirve para el Quiché en Guatemala, y también me sirve para Costa Rica, y también me sirve para esto, etcétera, y entonces se fue generando como una difusión de la propuesta. La que sigue, por favor. Algunas hipótesis de trabajo, dos solamente, pero tenemos más hipótesis en relación al modelo ECO2. La primera, que es posible intervenir en las realidades de los contextos sociales para favorecer la reorganización, que coincide un poco con la propuesta de Carlos en su ponencia anterior. O sea, nosotros no vamos a organizar a la comunidad ya está organizada. ¿Qué hacemos? Reorganizar, favorecer el encuentro, potenciar algunas cosas en el entendido de incrementar sus competencias en materia de prevención, contención, reducción del daño y del riesgo, en función de las adicciones, pero no solo de las adicciones, de cualquier situación de sufrimiento social. O sea, podemos trabajar la comunidad para acompañarla, para fortalecer sus competencias, para que ella misma se salve, ¿no? Y la segunda hipótesis es que es posible dar vida a partir de estas formas organizadas de prevención, de reducción de daño, de competencias e iniciativas dentro de la comunidad, para generar una modalidad de trabajo que ahora tiene mucho éxito, sobre todo en Sudamérica, en varios países de Sudamérica, y no solamente en organizaciones de la sociedad civil, sino también gobiernos. Ayer precisamente en la Escuela de Trabajo Social tuvimos un invitado, un argentino que es de la Secretaría de Adicciones en Argentina, que nos vino a hablar precisamente de cómo ellos desde la Secretaría están abordando el enfoque de tratamiento comunitario para el tema de las adicciones. Entonces, es posible dar vida a partir de esta organización y de esta reducción a tratamientos en los contextos sociales de la comunidad misma, sin necesidad de desarraigar a la persona de su familia o a la familia de su territorio de vida. Es decir, podemos tratar a las personas sin sacarlos de sus contextos. ¿Cuál es la hipótesis que está detrás o la teoría que está detrás? Que la comunidad es una especie de dispositivo que construye el tipo de relaciones y los efectos que estas relaciones, que entre otras cosas se pueden expresar en el consumo, violencia, etcétera, y que entonces la comunidad en cierta manera lo busca, lo promueve o lo mantiene. Que cambiar esta situación no solamente tiene que ver entonces con el sujeto, sino tiene que ver también con hacer una intervención en el contexto mismo, en la comunidad misma, de tal manera que el sujeto de intervención es el sujeto, pero el sujeto en la comunidad, no el sujeto de manera desarticulada, porque son las relaciones las que generan las situaciones de sufrimiento social. Por ejemplo, si nosotros observamos una persona que fue internada en cualquiera de las modalidades de tratamiento, después de 3 meses o 2 años, lo que sea, que cuando regresa a la familia normalmente vuelve la recaída. O sea, en la comunidad terapéutica está muy bien controlado, contenido, etcétera, pero después, cuando regresa al contexto familiar o al contexto comunitario, está la recaída. ¿Por qué? Porque es en la vida cotidiana donde se construyen las situaciones de sufrimiento social. Entonces, tratar de solucionar de una manera artificial, poniendo a las personas en un castillo de pureza, ¿se recuerda de esa película, no? Pues es completamente vano, porque el problema no está allí. Es como querer, aquí está la metáfora de la paja, el alfiler que se pierde en la paja, pero yo me voy allá afuera porque allá hay luz y aquí no lo puedo ver, ¿no? Entonces voy a buscar en otro lado que no tiene que ver en dónde, cuál es el contexto que genera los problemas. La siguiente. Son 4 objetivos, dale, son 4 objetivos de las intervenciones. Primero, disminuir las situaciones de sufrimiento social. ¿Por qué no hablamos de erradicar? ¿Por qué no queremos construir el fracaso de las intervenciones? O sea, no se puede erradicar.
de manera completa y para siempre los problemas de sufrimiento social, pero sí podemos disminuir. Eso tiene que ver mucho con la planeación, el tipo de recursos, la proyección de resultados, etcétera, porque si nosotros nos ponemos el objetivo de acabar con la violencia doméstica en el mundo, pues no sé si eso sea posible. Sí se puede controlar si se ubica un contexto, un territorio, si se conoce muy bien los fundamentos, los fenómenos, etcétera, pero nosotros proponemos, como en ese sentido más acotado, disminución de los fenómenos de sufrimiento social, promoción de la seguridad y la salud de las personas, sean el problema o no sean señaladas como parte del problema, lo que quiere decir que el objetivo no es solamente trabajar con los que fueron señalados como el problema, porque los problemas son relacionales. Entonces, si estamos hablando del sujeto violento, no solamente ubicamos al sujeto violento y lo excluimos, no, el problema es el contexto. Porque este sujeto violento en este contexto actúa de tal manera. Entonces, es salvarlo a él y salvar al contexto. Salvar a la persona que está señalada como parte del problema, pero salvar a los demás, salvar a todos. El objetivo es salvar a todos, no solamente salvar a unos sobre otros, generando otros procesos de exclusión. Siempre el tema de los recursos, la administración social está es muy polémico, porque cualquier toma de decisión excluye a otros. Y en las intervenciones sociales se trata de recuperar a partir de la reconstrucción de las relaciones. Contrarrestar los procesos de exclusión de la vida comunitaria, complejizar los sistemas sociales para que sean más incluyentes, más tolerantes y más aceptantes. ¿La que sigue? En forma resumida, es una simplificación de lo que es el modelo o el metamodelo ECO2. Decimos que es un metamodelo porque en realidad descubrimos que es un modelo para construir modelos. No son recetas, no hay recetas que sepan solucionar o responder con la misma intensidad o eficiencia a todos los problemas. Por eso generamos metamodelos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos diferentes fundamentos que nos van a ayudar a entender contextos específicos y que nos van a ayudar a generar propuestas también específicas. Pero, ¿cuáles son esos presupuestos del metamodelo? Primero, una investigación en la relación, porque necesitamos reconocer. Esto es completamente nuevo, o sea, esto no existe, es una propuesta de modelo. Investigación en la rel-acción. El prefijo rel implica una referencia a la necesidad de construir relaciones. No podemos hacer intervenciones sociales si no construimos relaciones con los sujetos con los que vamos a intervenir. Pero además, desde el punto de vista de la investigación, que nos va a dar los contenidos para orientar la intervención, hemos entendido que la relación es fundamental para poder obtener una información de calidad. Que si no hay una relación de confianza, ustedes veanlo cuando son entrevistados en la calle por alguien que dice, bueno, por favor contéstame este cuestionario, y ay, no, ya no quiero. Sí, bueno, rápido, y te digo lo que se me ocurre, pero no quiere decir que la información que obtengo realmente es lo que yo siento como problema. Entonces, la relación es fundamental para poder tener una información de calidad, pero además hemos entendido que en trabajo social, cuando hablamos de los contextos comunitarios o familiares o de grupos específicos, la relación profesional no se hace sino en función de la expectativa que el otro tiene, y el otro nos habla, nos solicita respuestas. Entonces, ¿por qué generamos respuestas? Para poder construir la relación, para poder tener una información de más calidad. Lo que quiere decir que utilizamos como estrategia de investigación una plataforma de construcción de la relación y una generación de respuestas a peticiones o demandas que las personas tienen. Esas peticiones o esas respuestas a demandas no son la respuesta que va a generar el cambio, pero hemos entendido que el otro siempre tiene la expectativa de las instituciones, de los prestadores de servicio social. Dame la respuesta. Me duele mi brazo, dame la respuesta. Bueno, te doy una pastillita, pero empiezo a construir una relación de cercanía contigo que me dé las posibilidades de otro tipo de relación. O una feria de salud, o un evento celebrativo, etcétera. O sea, generamos como plataforma o basamento de la construcción del conocimiento respuestas a los sujetos sociales con los que trabajamos. Pero esas respuestas no son el conocimiento. Esas respuestas solo nos permiten construir relación, y esa relación nos permite tener información cualitativamente significativa, desde esta parte también subjetiva que antes mencioné, para que nuestra intervención tenga mucho más sentido.
Entonces, una investigación de la relación, un marco teórico metodológico, sobre todo con estas teorías de la complejidad, y una formación en la relación, lo que quiere decir que la formación no es una formación banal, ajena a lo que estamos trabajando. La formación es para observar cómo ustedes están trabajando en sus contextos cotidianos en relación a sus problemas laborales o profesionales. O sea, con qué problemas se encuentran cuando van con los sujetos sociales. Y sobre eso, a partir de cuestiones teóricas, metodológicas, estamos formándonos. Formación en la relación. Nos relacionamos con los formandos y esos formandos están en acción, en la tarea, ¿no? Entonces, esos tres elementos nos ayudan a entender un fenómeno en un contexto determinado y generar una propuesta específica. La siguiente, por favor. Actualmente, estas son como las modalidades más significativas de intervención del modelo ECO2, ¿no? La formación es una modalidad de intervención porque nosotros pretendemos que cuando las personas se forman, como en un proceso, hay una puerta de entrada y hay una puerta de salida. Y hay un cambio, hay una transformación que nosotros medimos también desde el punto de vista de las representaciones sociales, cómo entran y cómo se van de acuerdo a los fenómenos laborales con los que se van a enfrentar. Pues ahí hay una intervención, la formación es intervención. El tema de la incidencia en política pública, que en trabajo social es fundamental, ya lo hemos dicho, mucho de la actuación institucional que nosotros tenemos está fundamentada en cómo se define la política pública y la política social en lo particular, ¿no? Entonces es un modelo de intervención, evaluación, certificación, prevención, reducción de daños, tratamiento y el tratamiento de base comunitaria que les acaba de ejemplificar hace un momento. Y estas son ya experiencias sistematizadas en diferentes países, no como propuestas en donde se puede hacer, sino como resultados en donde se ha aplicado el modelo ECO2. La siguiente, por favor. Y esa es un poco la red, ¿no? de la incidencia en donde el modelo ECO2 se está aplicando. Ayer tuvimos a los compañeros de Argentina que nos estuvieron visitando en la escuela para platicarnos un poco de sus experiencias de tratamiento de base comunitario, pero pues estamos en Uruguay, Brasil, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Colombia, Panamá, etc. ¿No? Ustedes lo pueden ver ahí como en el mapa. La siguiente, por favor. Esas son como algunas de las sistematizaciones o publicaciones que se han hecho alrededor del modelo ECO2, algunas sobre certificación, sobre tratamiento comunitario, sobre investigaciones que se han realizado, sobre política de drogas, etc., ¿no? Entonces ahí hay como varias en donde nosotros hemos podido colaborar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los elementos esenciales, Dale? Son 5 elementos esenciales del modelo ECO2. Primero, un empleo de instrumentos para la lectura y sistematización de los datos, ¿no? Instrumentos específicos que nos ayudan a manejar este tema de la objetividad, subjetividad y la interpretación de los datos. Una planeación estratégica en función a un diagnóstico, o sea, no nos vamos a realizar la intervención si no antes entendemos qué es lo que está pasando, y esto se fundamenta en la investigación y la redacción que expliqué antes. Una evaluación permanente, una revisión de la tarea que implica también la supervisión del equipo, y una postura ética que implica una observación de cómo nosotros estamos haciendo el trabajo. Yo cómo lo hice. En la Universidad Ali Salomon de Berlín, de trabajo social, se está impulsando un movimiento sobre algo que empieza a referirse como trabajo social aceptante. El trabajo social aceptante tiene que ver con este entendimiento que en muchas ocasiones las personas o las situaciones de las personas nos generan un cierto impacto. O sea, una persona en situación de calle que lleva 3 semanas, que está toda desaliñada, desaseada, con falta de aseo, etcétera, ¿qué impresión me genera y cómo me comporto yo frente a esa persona que lo incluyo o lo excluyo de los procesos de tratamiento en función de la atención que yo le ofrezco? O una persona con problemas psiquiátricos, qué es lo que me genera, cómo la trato, etcétera. Entonces, una necesidad constante de estar revisando cómo nosotros nos vinculamos a partir de esta relación, y eso pues tiene que ver con la postura ética. La siguiente, por favor. Bueno, son criterios básicos de la intervención. Prevención y tratamiento son las dos caras de la misma moneda, articuladas por otras modalidades mucho más en esta lógica compleja. Es decir, no hay una u otra manera de resolver los problemas, sino hay muchas maneras de resolver los problemas. La intervención es en lo local y en la vida cotidiana, o no lo es.
La intervención es sobre los sistemas y sus interacciones, en particular en la trama de las relaciones humanas, que son las que definen los fenómenos de marginación o de inclusión social. La intervención presupone competencias para poder prever y para poder influir, para modificar esas situaciones. La intervención presupone un sistema de conocimientos y de hipótesis adecuados, desde el punto de vista de estas teorías para nosotros de la complejidad que nos abonan en el conocimiento de los fenómenos con los que nos enfrentamos. La intervención es estrategia, no es una acción, sino una serie de acciones articuladas en una correspondencia en el tiempo y en el espacio frente a las necesidades del otro, no es una respuesta, ¿no? La siguiente. Esas son algunas de las teorías o disciplinas que nosotros utilizamos para fundamentar el modelo, pero todas ellas articuladas con la epistemología de la complejidad. La siguiente. Y en una dialéctica básica, en un tiempo cero, en una comunidad preexistente, hay un actor, el actor 1, que somos nosotros, con un segundo actor, que son los otros, ¿no? Y el modelo lo que hace es estar reflexionando, constantemente sobre cómo se construye la relación. Yo y el otro. O sea, el metamodelo ECO2 en una forma simplificada es cómo se construye la relación yo y el otro en un proceso, en donde nosotros influimos a los demás, pero donde los demás también nos influyen a nosotros, y ahí están los procesos de resistencia o de conformación social. O sea, hemos encontrado muchos casos en donde los profesionistas terminan pareciéndose mucho al grupo con el que trabajan, ¿no? Si son personas con problemas adictivos o psiquiátricos, etcétera, ¿no? Entonces hay un proceso donde el otro también me toca, y es parte de lo que reflexionamos. La siguiente, por favor. Yo como terapeuta, como terapeuta, investigador, formador, y el otro como persona, familia, grupo, red social, en un contexto que puede ser una institución, una comunidad o una sociedad. Sigue dando. Es la misma lógica del modelo, pero diciendo, pues yo no soy uno solo, sino tengo muchas máscaras, tengo muchas cachuchas. El otro tampoco es un sujeto solo, sino pueden ser muchos otros, ¿no? Sigue dándole. Y este es otro ejemplo en donde el modelo también dice, bueno, pues tenemos que trabajar con instrumentos, tenemos que trabajar con teorías, con métodos, en una lógica de diferentes modalidades de intervención, como la comunidad local, la comunidad terapéutica, en una relación yo y el otro, con prevención, reducción de daños, y técnicas específicas, etcétera, ¿no? Entonces, y de manera, en un esquema, decimos, pues estos son finalmente representaciones simplificadas, pero utilizamos una imagen matemática que se llama el fractal, ¿no? Dale la simple, dale, hasta que aparezca una cosa muy rara. Esa. Entonces, decimos que la relación yo y el otro en realidad no es una relación lineal, sino está implicada por una serie infinita de situaciones, pero la metáfora del fractal nos ayuda mucho a entender que en los fenómenos sociales hay un isomorfismo que más o menos nos empieza a arrojar comportamientos o situaciones más o menos parecidas. Y entonces ustedes pueden ver que esta figura pequeña se parece al todo, ¿no? En diferentes dimensiones. Entonces esa es un poco la teoría que está detrás de los fenómenos de sufrimiento social, para decir que en esta pequeña expresión también está el todo, ¿no? Pero que se va expresando en diferentes dimensiones en la construcción de las relaciones con los demás. La siguiente, por favor. Y es un poco, pues ya desde el punto de vista de la intervención, ¿no? Cómo se construye una relación y un modelo de la investigación sobre el sujeto a partir de la identificación de las regularidades de base, ¿no? Que quiere decir estas regularidades del fractal, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esa relación compleja? De lo que llamamos sistema de diagnóstico estratégica, que nos ayuda a generar una intervención, pero que la intervención nuevamente es observada para ver qué generó en el otro, y esta información nos retroalimenta el sistema de información para cada vez corregir y acercarnos más a la necesidad. Es decir, no hay una sola respuesta,
No hay un solo acercamiento que de primera resuelva todas las necesidades y para siempre los problemas con los que trabajamos, y por eso la necesidad de estarnos acercando cada vez con mayor precisión a los fenómenos con los que trabajamos. La siguiente. Y bueno, pues proponemos una evaluación permanente, somos parte del problema que queremos resolver. Entonces, una revisión de la tarea, un control del trabajo, una postura ética. La siguiente. Y esas son algunas evaluaciones que hemos tenido en diferentes años por diferentes instituciones externas, ¿no?, del modelo ECO2. Y la última, que es en el 2012, por USAID, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, como buenas prácticas. La siguiente. Generó una convocatoria de 400 organizaciones. De esas 400 organizaciones se escogieron 20 experiencias por consultores externos, y de esas 6 lograron ser reconocidas como buenas prácticas, y de esas 6, 4 son organizaciones que utilizan el modelo ECO2, que son la siguiente, que son Centro de Asesoría y Promoción Juvenil CASA, Centro Comunitario de Promoción Integral, Centros de Promoción Comunitaria Reintegra y Machimpa Pacífico Social. Y bueno, es un poco para hablar de la relevancia de la fundamentación del modelo. La siguiente, y creo que ya. ¿Está en tiempo, no? ¿Sí? ¿Terminé bien? Oye, bueno, son generalidades, ¿no?, del modelo. Gracias. Tenemos un tiempecito para poder dialogar con preguntas, comentarios, ¿no? Sabemos, y lo comentábamos también, que este tema da para, bueno, ellos tienen su curso de formación, que creo que es de un año, ¿no? ¿Cuánto tiempo? La especialidad ahora es de un año, sí, pero comenzó de 2 años. Y comentamos, ¿no? A ver, como un sueño, a ver si... Estamos viendo a ver si logramos coincidir para dar un diplomado. Un diplomado en la distancia sobre el modelo ECO2, porque nosotros les decíamos, daba todos los temas que hemos visto, y especialmente el tema del modelo, pues todo un proceso donde ahorita pues, vemos generalidades, ¿verdad? Desde los fundamentos teóricos, metodológicos, las experiencias exitosas, la sistematización de experiencias, pero en realidad es toda pues un mundo muy amplio, complejo, de articulaciones, de redes interesantes. Pero bueno, si tienen alguna en concreto o algunas preguntas, ¿no? A distancia, Elsie. Situaciones, y es que como llevamos 40 segundos de retraso. Bueno. No, y además, el día de hoy fueron 3 temas profundos, ¿no? 3 temas fuertes: desarrollo sustentable, terapia narrativa, y cerramos aquí con el modelo ECO2. Entonces, si tienen algún comentario, sería interesante. Les digo, estamos trabajando, que nos vamos a quedar a trabajar para ver si hay la posibilidad de hacer, ¿no?, el diplomado en modelo ECO2 en colaboración con CAFAC y nosotros. Estamos viendo, ahí les vamos a avisar, ¿no? Bueno, pues a nombre de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social, otorgamos la presente constancia al maestro Manuel Velasco Vázquez por su participación como conferencista magistral con el tema Fundamentos Metodológicos del Modelo ECO2, en el 4º diplomado en Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, Ciudad de México, a 11 de marzo del 2017. Muchísimas gracias. A ver, es una con y otra con este. Ay, Dios. Pues sí, ¿no? A ver, con razón, no abre. Siempre me falla este pedul a la hora de la hora. Mejor con el celular. Sí, bendito sea el celular. Practiquísimo celular. Y funciona para todo. 1, 2 y 3. Sale, muchas gracias. Y tenemos un regalito para Manuel, que es una mochilita. La playera a lo mejor no, pero bueno, se la regalas. Se la regalamos ahí. Y el libro de la doctora, es el último libro. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Gracias. Gracias, y nos sentamos, ¿no? La otra semana te busco para ver
¿Qué vamos a hacer? Bueno, compañeros, compañeras, con esto acabamos nuestra sesión de hoy. Vamos a tener un ajuste en el calendario. Les decía yo que tendríamos que haber iniciado el módulo el próximo 25. Vamos a tener toda una sesión para cerrar el módulo de intervención la próxima semana, ¿no? Que es el día 17, no, el 18, perdón, 18. Sábado 18 cerramos, ¿no? Con también 3 metodologías muy interesantes: cruce de saberes, habilidades para la vida, y vamos a cerrar con el tallercito, otra vez, que va a implicar ver lo de modelos de intervención. Vamos a concluir. 25, que teníamos programado, vamos a irnos al seminario. De todos modos, ustedes saben que ustedes no pagan, están becados, pero sí es necesario que se registren. Te voy a pedir que les mandes el link para que se registren, porque como vamos a sacar las constancias así como medio, para que tengan sus constancias de ese día, sin ningún problema. Entonces ustedes nada más dicen, somos del diplomado, no tienen que cubrir la cuota de recuperación, pero sí inscribirse. Entonces el 25 tendríamos nuestro seminario sobre supervisión en trabajo social, y la siguiente semana iniciamos con el módulo de administración de servicios de salud. ¿Sale? Muy bien. Bien, pues. Sale, Manuel, pues muchísimas gracias por participar.